Yo viví un alcoholismo primeramente de 17 años, pero la enfermedad, como es progresiva, en ese último año lo marca muy claro una tabla de Jelinek, el cual se refiere en 45 puntos, y al grupo yo llegué ya en la antepenúltima causa o característica, ya para enloquecer totalmente y luego morir. Pero en esa etapa a la que yo me refiero es la de delirium tremens. O sea, ¿qué consumiste, padrino? ¿Alcohol? Básicamente puro alcohol durante los primeros 15 años. Ajá. Y enseguida pues ya vino la revoltura, las invitaciones donde se consumía marihuana, pastillas, y bueno, pues la necesidad de un alcohólico de fugarse te hace ser más tolerante al consumo. Sí, el cuerpo fue creando esa tolerancia. Un hábito, exactamente, pero yo me refiero, y que es determinante, ese último año. ¿Por qué, padrino? Porque es la etapa en que yo conocí lo que se llama delirium tremens. Explícanos qué es el delirium tremens de un alcohólico. O sea, porque creo que eso nomás se le da al alcohólico, ¿no? Exactamente. De ahí para atrás de todo eso se le puede considerar la fiesta. Pues donde tienes muchos amigos, andas en cotorreos, viajes, balnearios, mares. No hay mucho sufrimiento en ese sentido, ¿verdad? Obviamente que hay problemas en el trabajo, en la familia, accidentes, pero bueno, no motiva nada todavía para tomármela tan en serio hasta no llegar hasta esa antepenúltima causal que son los delirios, ¿no? Entonces yo llegué al grupo un 21 de junio del 81. La persona que me recibió me preguntó que si tenía problemas con el alcohol. Pues yo le decía, pues yo no sé contestar. Claro. Yo solamente tenía y decía lo que recientemente había padecido, y el Señor me encargó de decirme: llegaste a la etapa antepenúltima antes de tronar el cerebro. ¿Qué fue lo que me pasó? Pues que de repente, quiero aclarar que ya tenía un año yo así. O sea, un año con este tipo de síntomas. Exactamente. Pero usted no sabía exactamente qué es lo que le sucedía. Porque curiosamente se me quitaban volviendo a beber, pero dejaba de beber y otra vez a escuchar voces, a sentir cosas inexistentes, a modificarse la vista, los sentimientos distorsionados, y una buena tarde o noche, como sea día, pues fue lo más terrorífico lo que me sucedió, ¿verdad? Entonces yo busqué una explicación de lo que me estaba pasando. ¿Y nos puedes explicar a la gente que nos está viendo qué fue lo que le sucedió? ¿Que inexplicablemente le sucedió? Exactamente, como repito, yo deliraba ya desde hace un año, pero para que se me quitaran los delirios me volví a emborrachar. Es como pretender apagar el fuego, pero con gasolina. Claro. Y llega a un clímax de una locura total, que por cierto yo ya había en mis años anteriores llevado tratamientos psiquiátricos, psicológicos, religiosos, y yo seguía igual de borracho. Hasta que llegué esa buena noche a ese lugar, y esa persona apenas iniciaba su guardia nocturna. O sea, yo le caí a él de perlas para acompañarlo toda su velada. Él me estuvo haciendo muchas preguntas, y la velada se nos hizo rápida de tanto interés que a mí me generó de todo lo que me estaba pasando. ¿Y a qué grupo llegas? ¿A qué grupo llega, padrino? Tenía apenas 3 meses de haber llegado el grupo 24 Horas Guadalajara, en la colonia Colón Industrial, en la calle Vicente Yáñez Pinzón. Yo conocía más o menos ese barrio porque más o menos ahí me crié, entonces no tuve problemas para llegar y dar con ese lugar. Esa persona me explicó que recién se habían ido a dormir 6, 7 anexados que había apenas, que se acababan de ir los que eran militantes, así que se quedaba él solo, y fue donde me preguntó la pregunta que se le hace a todo mundo: ¿tienes problemas con tu manera de beber? Y yo dije, pues, problemas ya es lo menos. Cuando yo le expliqué lo que me había pasado, él me dijo: valora que no estás en la penal, valora que no estás en el panteón. Y cada vez que él hablaba, se abría los recuerdos. Claro. Porque cuando me decía esa pregunta, hacía unas 24 horas antes,
mis principales amigos se habían matado en carretera completamente borrachos. No sé por qué. Y así sucesivamente, recordar historiales, fue cuando él me dijo y sacó la conclusión de que yo estaba viviendo tiempo extra y que no me quedaba otra más que entregarme totalmente al programa, y me invitó como característica de ese grupo quedarme en el anexo. Ajá. Donde yo permanecí ahí 30 días, Un mes. un mes sin salir, pero bueno, ahí automáticamente se estaba estrenando Ajá. una terapia primitiva, una terapia, o sea, estaban en busca de instaurar una manera de cómo expresar las cosas. Entonces yo fui como una especie de conejillo de indias, Ajá. donde todo el mundo me decía que no tardaba en que yo me fuera a morir, que iba a recaer, que iba a aparentar ser un cometa. Pues yo sabía de cometas que se parecen de vez en cuando, y por eso me lo decían así. Pero bueno, afortunadamente esta persona había dado indicaciones que ya no me dejaran salir, hasta que asenté en el grupo, el cual, pues hasta la fecha, ¿no? Después de que ya pasaron 44 años. O sea, usted vive su anexo de un mes Más. y posteriormente, ¿qué pasa cuando se terminan esos 30 días? Bien, hubo una oportunidad porque en esos momentos y hasta la fecha, en Aculcingo, Veracruz, está una granja. Todavía existe. Todavía existe, pero esa granja son para militantes exclusivamente para que salgan a abrir grupos. O sea, formaban como líderes o formaban servidores de confianza. Entonces ahí me preguntó ese padrino y yo le dije, vámonos, porque yo para ese momento yo ya había perdido todo. La familia, ya nadie me hablaba, yo estaba completamente rechazado de familiares, conocidos, parientes, de todo el mundo. Dije, pues yo qué más pierdo. Vámonos para allá. Nos fuimos a México porque de ahí me iban a trasladar a ese lugar, a Culcingo, pero me dijeron que ya el cupo estaba lleno, porque para la próxima. No hay problema, pues nos regresamos. Pero al regresar el padrino me dijo, ya regrésate a tu casa. ¿Cómo? A ver cómo encuentras las cosas, ¿no? Hazte volante. Ajá. Y bueno, ahí ya fue un capítulo pues lleno de emociones encontradas, cómo me iba a recibir mi esposa, cómo, pues porque yo, el antecedente drástico de locura, Ajá. pues estaba fresco. Y apenas con un mes, ¿no? O sea, Exactamente. Y yo seguía indicaciones de ese padrino. Si las cosas no te son a tu favor, regrésate. Pues sí, regresé, pero ya con la novedad de que a esta persona yo le dije cómo estaba todo bien. Y me dijo, no, pues ya volante, ya haz tus tiempos, búscate trabajo y haz que te pongan unas guardias. Y así fue los primeros siguientes 3 años. Entonces, 3 años de volante, usted busca trabajo, encuentra trabajo. Sí, pero un trabajo fenomenal, el cual, pues, lo que nunca me había sucedido, empecé a ganar mucho dinero, el cual, esa característica que existe hasta el día de hoy, la corriente 24 horas, es dar una solidaridad o muestras de que cuando hay grupos, ya sea en el norte de la República, en el sur o en el centro de la República, había que asistir a dar una muestra de unidad, de solidaridad. Y yo no le fallaba a ninguno. Iba a todos los servicios. A todos los servicios, y yo me hice notable ante los servidores. Pero para esto, muy importante, ese grupo en el cual yo estuve ese mes, no duramos mucho ahí porque la casa era muy pequeña y no dejaba de estar llegando gente. Hasta que alguien ideó la forma de trasladarnos a una finca en el centro González Ortega e Independencia, que todavía está. En el centro de Guadalajara. Así es. Entonces ahí pues yo ya me dieron el servicio, ser encargado de guardias, pero yo haciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Y cuánto tenía de abierto ese grupo 24 horas Guadalajara? Bueno, cuando yo llegué 3 meses. 3 meses. Sí. Okay. Pero entonces casi usted fue de los fundadores. De los fundadores. Porque cuando ese grupo Guadalajara cumplió un año, un aniversario, pues yo me acuerdo que me dieron el servicio de café. O sea, no me celebraron porque tenía yo unos meses. Claro. Pero como ya venía gente de México a solidarizarse a ese aniversario, pues yo servía el café. Para eso, pues ya me habían asignado a mí 3 guardias a la semana, más la nocturna. Ajá. Que esto a todo mundo le resulta un cortocircuito, ¿no?
La mayoría toma la decisión de no hacerlas Sí, claro. y desertan. Desertar. O sea, la guardia nocturna era de a qué horas iniciaba y a qué horas terminaba. La guardia nocturna es a las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Las vespertinas de 6 de la tarde a 12 de la noche. Ajá. Yo me acuerdo que precisamente las veladas es cuando más me gustaban porque las hacía junto con un compañero. Yo no sé Apoyo. qué le pasa a la mayoría que la cargan esa velada. Porque yo coordinaba, él subía a tribuna, descansábamos unos minutos, luego al revés. Él coordinaba y yo subía a tribuna. Pero para esto no había día que mi historial no se expandiera. Quiero aclarar que el problema de todos nosotros no está precisamente en el historial creado producto del alcohol o las drogas, sino mucho antes. Antes de hacer contacto con la sustancia. Exactamente. Yo por eso todavía a la doctora de mi grupo le pregunté ayer, bueno, ¿el alcohólico, el adicto, nace ya en el vientre de la madre o después de que el alumbramiento? Y es que, como dice la religión, con sus pecados capitales, en el grupo le llamamos defectos de carácter. Ajá. Esos defectos de carácter son los que nos afectan a todos como yo, Claro. ¿verdad? Y no se puede vivir como una avispa, como una hormiga trabadora o con un animal violento. Tienes que sedarte, tienes que emborracharte, tienes que tomar, tienes que drogarte para apaciguar el hermano negro que de manera interna traemos. Y sí es cierto que pasan años en los cuales uno encuentra el relajamiento. O sea, la droga es un relajante. La droga también, pero vuelvo otra vez a repetir, ¿cómo quieres apagar la lumbre? ¿Con baldes de gasolina? Pues no. Entonces llega un stop en el cual una tabla Jelinek está clasificada del número 1 al 45. Entonces yo rápidamente desconocí, yo llegué a la etapa número 43. Claro. El delirio tremens enseguida. Antes, las lagunas mentales.